tengan ustedes, papás? ¿Cómo están? Los saluda la maestra Lisbeth. Les doy la bienvenida a una clase más en esta modalidad a distancia. Me da mucho gusto estar con ustedes este día, jueves 3 de junio del 2021. En esta sesión trabajaremos con dos materias, pero realizaremos tres actividades. En la primera actividad necesitarás tu guía aplicados, trabajaremos en tu materia de ciencias naturales. En la segunda actividad necesitarás tu libro de matemáticas de la SEP y trabajaremos con tu materia de matemáticas. Y en la tercera actividad necesitarás tu libro de matemáticas 5, trabajaremos con la materia de matemáticas. Por favor, concéntrate y reúne todo tu material para que no tengas distractores y puedas comprender cada una de las explicaciones para que realices tus actividades. Recuerda que estas actividades en tu guía aplicados, en tu libro de matemáticas de la SEP y en tu libro de matemáticas 5 deben llevar tu nombre y la fecha. Eso es muy importante. Recuerda también que las evidencias las estaré esperando en el transcurso del día, así que tienes mucho tiempo para cumplir con esas actividades. Si tienes algún problema, puedes contactarme y yo te explico de manera individual. Deseo que tu día sea excelente. Prepárate porque vamos a iniciar. Mucha suerte. Para esta, tu primera actividad, trabajaremos con tu materia de ciencias naturales. Necesitarás tu guía aplicados y trabajaremos con el tema el telescopio. El objetivo de esta clase es que identifiquen cuál es la función principal del telescopio y aspectos sobre la historia y los descubrimientos que se realizaron a través de este instrumento. Antes de iniciar, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Reconoces el instrumento llamado telescopio? ¿Has visto alguno? ¿Para qué servirá el telescopio? ¿Por qué fue tan importante en el siglo XVII? Ok, niños, pongan mucha atención, vamos a iniciar con la explicación. Primero comenzaré dando una pequeña introducción sobre la historia referente al telescopio. Ayer les mencionaba que en la antigüedad, alrededor del siglo XV, los seres humanos estudiaban los cosmos de forma distinta. En aquel entonces se pensaba que la Tierra era el centro del universo y que alrededor de esta giraban planetas, el Sol, la Luna, etc. A ese sistema se le conocía como sistema geocéntrico. Recuerden que el sistema geocéntrico consideraba a la Tierra como el centro del universo y que alrededor de esta giraban los satélites, planetas, el Sol, etc. Pero conforme fueron pasando los años y se fueron realizando investigaciones a través del telescopio, se llegó a la conclusión de que el Sol era el centro del universo y que alrededor del Sol giraban planetas y otros cuerpos celestes. A este sistema se le conoció como sistema heliocéntrico. Recuerden que este sistema consideraba a el Sol como el centro del universo y nos decía que alrededor del Sol giraban planetas y otros cuerpos celestes. Estos dos sistemas respecto a nuestro sistema solar fueron muy importantes en cada una de sus épocas. El primero fue en el siglo XV y el segundo, que es el heliocéntrico, surgió en el siglo XVII debido a las investigaciones realizadas por Galileo Galilei mediante el telescopio. La manera en que se fueron explorando los cuerpos celestes, el cosmos y el firmamento fue cambiando conforme fueron pasando los años, ya que en el siglo XVII Galileo Galilei descubrió un instrumento llamado telescopio, el cual le permitía explorar la luna y el firmamento de forma distinta. Este telescopio les ayudó a observar de manera más exacta los cuerpos que se encontraban en el sistema solar. Pero, ¿cuál fue y es la función del telescopio? La principal función de este instrumento tan valioso es observar objetos y cuerpos lejanos, como las estrellas,
planetas, asteroides y otros cuerpos celestes. Esa es la principal función del telescopio y fue descubierto por Galileo Galilei en el siglo XVII y sirvió para estudiar con más precisión la luna y el firmamento en aquel siglo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué fue tan importante el telescopio? Bueno, a través de este les mencionaba que se descubrió el sistema heliocéntrico, pero también se hicieron otros descubrimientos muy importantes. ¿Cuáles fueron estos descubrimientos? El primero de ellos fue que a través del telescopio, Galileo descubrió que la luna era parecida a la Tierra. ¿Por qué? Porque también tenía montañas, tenía cráteres y no era un cuerpo liso como se creía en años anteriores. Entonces el telescopio le sirvió a Galileo Galilei para identificar las características más exactas de la luna. Otro descubrimiento que se realizó fue que a través del telescopio se descubrieron dos nuevos planetas, los cuales fueron Urano y Neptuno. Estos dos descubrimientos que les acabo de mencionar cambiaron la forma de estudiar los cosmos y el firmamento y nuestro sistema solar. En este sistema solar también hay cuerpos que necesitan del telescopio para poderse observar. ¿Cuáles son estos cuerpos que necesitan de un telescopio? Bueno, los anillos de Saturno, las lunas de Marte y Júpiter, algunos asteroides, etc. ¿Por qué necesitan de un telescopio para poderse observar? Porque a simple vista no los podemos ver. Pero también existen otros cuerpos celestes u otros satélites que no necesitan del telescopio para observarse, como la Luna y el Sol. Esos cuerpos y satélites no necesitan del telescopio para poderlos ver a simple vista. En la actualidad, como les mencionaba ayer, existen muchísimos telescopios que funcionan desde el espacio, pero también existen muchos otros que funcionan desde la superficie. Estos, a diferencia de los que surgieron en el siglo XVII, tienen mayor precisión y mayor exactitud. Quiere decir que los descubrimientos se realizan de forma rápida a comparación del siglo XVII. Aquí en México tenemos telescopios de mucha importancia, como el telescopio milimétrico de Puebla, así como también el telescopio del Observatorio de Baja California. El telescopio, como te habrás dado cuenta, es un instrumento muy importante que nos ayuda a seguir estudiando el firmamento, el sistema solar, así como también los cosmos. Por eso es de demasiada importancia que nosotros sepamos qué descubrimientos hicieron a través del telescopio y por qué es un instrumento tan importante para la ciencia. ¿Sale, niños? ¿Queda claro hasta aquí el tema del telescopio? Excelente, espero y esta explicación te sirva para que puedas realizar tu actividad. Te ubicarás en tu guía aplicados, página 213 y 214. En el punto número 1 vas a encerrar los cuerpos celestes que se logren observar a simple vista y vas a tachar los cuerpos celestes que necesiten el telescopio para observarse. En el punto número 2 vas a unir con colores las palabras que completen la oración. Tienes que darle coherencia correcta a cada una de las frases. Y en el punto número 3 vas a marcar con una palomita los telescopios que se encuentren en el espacio y con una X vas a marcar los telescopios que se encuentren en la superficie. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta primera actividad y cuando la termines pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños, vamos por tu actividad número 2 en tu materia de matemáticas. En esta ocasión, tú necesitarás tu libro de matemáticas de la SEP. Trabajaremos exclusivamente con el área del romboide y del trapecio. Esas dos áreas son las que estaremos trabajando en esta actividad. Para comenzar la clase, primero quisiera preguntarte si identificas la diferencia
entre el romboide y el trapecio. ¿Identificas las fórmulas para calcular el área de cada una de las figuras? El objetivo de la clase será que tú identifiques cómo calcular el área del romboide y del trapecio, ¿sale? Pon mucha atención porque vamos a iniciar con la explicación. Primero comenzaré explicando qué es el área. El área es la superficie de la figura, lo de adentro de la figura. Esta se mide al cuadrado, ya sea centímetros, metros o kilómetros al cuadrado. Tanto el romboide como el trapecio tienen distintas características. ¿Cuáles son estas características? El romboide es una figura que tiene 4 lados, 2 iguales y 2 iguales. El romboide tiene 4 vértices, 4 ángulos. También el romboide tiene 2 bases, que son las que sostienen a la figura, es esta y esta, y 2 alturas. Miren, ahí están las alturas, ¿sale? Ahora vamos con las características del trapecio. El trapecio es una figura geométrica que tiene 4 lados. 2 son iguales y 2 desigual. Tiene 4 vértices, 4 ángulos y también tiene una base mayor, que es la que mide más, y una base menor, que es la que mide menos, y tiene alturas. ¿Sale, niños? Esas son las características principales del romboide y del trapecio. Cada uno de ellos tienen distintas fórmulas para llegar al cálculo de su área. A continuación te mostraré ejemplos de cómo calcular el área de estas figuras. Primero comenzaremos con el romboide. Vamos a identificar la fórmula para calcular su área, que es base por altura. Si se fijan, es la fórmula para calcular el área del romboide. Posterior a eso, vamos a identificar la base y la altura. La base, ¿cuánto nos va a medir? 50 centímetros. Y la altura que está marcada, 30 centímetros. Ese es nuestro primer paso. Colocar la fórmula e identificar las medidas de la base y de la altura. El segundo paso es sustituir estas letras por los números. Base, 50 centímetros, por altura, que son 30 centímetros. A un ladito, para no juntar la respuesta con los datos, vamos a realizar esta multiplicación. Recuerden que es una multiplicación de 2 cifras. 0 por 0, 0, 0 por 5, 0. 3 por 0, 0, 3 por 5, 15. Realizamos la suma, quiere decir que el resultado son 1500, porque en este cálculo de área no tenemos que dividir, solamente multiplicar base por altura. ¿Qué realicé yo para calcular el área del romboide? Multiplicar base por altura, pero seguí 3 pasos. Lo primero que hice fue colocar la fórmula para calcular el área, la cual fue base por altura. Después ubiqué cuánto mide la base y cuánto mide la altura, para sustituir estas letras por las medidas. Base 50, altura 30. Esta multiplicación la realicé aparte y el resultado final fue 1500 centímetros cuadrados, ¿sale? Así ustedes pueden realizar el cálculo del área del romboide con estos 3 pasitos, y si no te saltas ninguno vas a llegar al resultado. Ahora te muestro cómo calcular el área del trapecio. Aquí lo primero que vamos a realizar es colocar la fórmula para calcular el área del trapecio. ¿Cuál es la fórmula? Base mayor más base menor. Aquí esta es la primera operación que van a realizar. Después ese resultado lo van a multiplicar por la altura y todo eso lo vamos a dividir entre 2. Aquí se agrega un paso más. ¿Cuál es el paso que se agrega? La división entre 2. Ahora vamos a identificar la cantidad que le corresponde a cada uno de estos elementos. ¿Cuál es la base mayor? La que mide más es 25. ¿Cuál es la base menor? La que mide menos, 15. Y la altura mide 10. Ahora vamos a sustituir estas letras por los números. La base mayor son 25 centímetros, más la base menor son 15 centímetros. Esto lo vamos a multiplicar por la altura. ¿Cuánto es la altura? 10 centímetros.
cuadrados. Todo esto lo vamos a dividir entre 2. Ahora, yo aparte tengo que hacer esta operación. Primero voy a sumar las bases. Me doy cuenta que es 40. Ahora, este resultado 40 lo voy a multiplicar por 10 para sacar la operación completa. 0 por 0, 0. 0 por 4, 0. 1 por 0, 0. 1 por 4, 4. 400. Quiere decir que estos 400 centímetros cuadrados los voy a dividir entre 2. Le voy a sacar mitad. Ese es el paso extra que realizamos. Hay que realizar esta división. 400 entre 2. El 2 cabe en el 4. ¿Es más pequeño que el 4? Sí. ¿Cuántas veces? 2 por cuánto nos lleva a 4. Por 2. Se coloca arriba del 4. 2 por 2, 4. Se hace la resta. Se baja el 0. El 2 cabe en el 0. ¿Es más pequeño que el 0? No. Se baja el otro 0. 2 cabe en el 0. Tampoco. Quiere decir que el resultado final de esta operación son 200 centímetros cuadrados. Así van a calcular ustedes el área del trapecio. Lo primero fue colocar la fórmula. Lo segundo fue identificar los valores, que fue base mayor, base menor y altura, y sustituirlos por las letras. Una vez que ya tenía llena la fórmula, realicé la suma y la multiplicación por separado. Saqué el resultado. Una vez que tenía el resultado, ese resultado lo dividí entre 2. Le saqué mitad y llegué al resultado final. ¿Sale, niños? Espero esta explicación te sirva para que realices tu siguiente actividad. Pon atención. Se van a ubicar en su libro de matemáticas de la SEP, página 99. Vamos a iniciar esta actividad desde el punto número 2. No van a recortar nada, fíjense bien lo que van a realizar. En ese punto les muestran un romboide y dentro del romboide 2 trapecios. La primera pregunta dice que vas a calcular el área del romboide completo, de todo este romboide verde. Eso es lo que van a realizar primero. Las medidas de ese romboide completo son 8 centímetros de base y 3 centímetros de altura. Les repito, para la primera pregunta tienen que calcular el área del romboide completo que aquí les aparece, este romboide verde. Y van a calcular el área multiplicando base por altura. La base mide 8 centímetros y la altura 3 centímetros. Así van a calcular la primera pregunta. Ahora nos vamos a la pregunta 2. Para esto, tú tienes que identificar que ese romboide adentro tiene 2 trapecios y vas a calcular el área de esos trapecios. Esa es la pregunta número 2. Las medidas de esos trapecios son los siguientes. La base mayor mide 6, la base menor mide 2 centímetros y la altura mide 3 centímetros. Con estas medidas, tú vas a calcular el área de los trapecios. Miden lo mismo, así que vas a realizar una sola vez ese cálculo del área porque los trapecios que están dentro de ese romboide miden lo mismo, ¿sale? Recuerda que en la pregunta 2 vas a sacar el área de uno de los 2 trapecios. La base mayor mide 6, la base menor mide 8 y la altura mide 3 centímetros. Y finalmente, en la pregunta número 3 vas a responder cómo se calcula el área de un trapecio. ¿Quedó clara hasta ahí la actividad? Bueno, espero esta explicación te sirva para que la puedas realizar. Tómate todo el tiempo que tú requieras para terminarla. Y una vez que la finalice, nos pasaremos a la actividad 3. Muy bien, niños, vamos por su actividad final del día de hoy en su materia de matemáticas. Para esto necesitarás tu libro de matemáticas 5. En esta ocasión estaremos trabajando específicamente el área del rectángulo. El objetivo de esta clase es que tú identifiques las características del rectángulo, así como también identifiques la fórmula para calcular el área de esta figura geométrica. Antes de iniciar voy a recordarte qué es el área. Esta es la superficie de la figura. ¿Qué quiere decir superficie?
lo de adentro, ¿sale? Esta se mide al cuadrado, ya sea centímetros, metros o kilómetros. El rectángulo tiene ciertas características que lo hace distinto a las demás figuras. ¿Cuáles son estas características? Principalmente se compone de 4 lados, 2 iguales y otros 2 iguales, 4 vértices, 4 ángulos de 90 grados y este tiene las bases que sostienen a la figura y altura que va de la base al vértice opuesto, de la base al vértice opuesto. Esas son las alturas del rectángulo y sus bases. ¿Sale, niños? Ahora pasaré a explicar cómo calcular el área del rectángulo. Lo primero que van a realizar ustedes es identificar la fórmula para calcular su área, la cual es base por altura. Lo segundo es identificar los valores de la base y de la altura. La base es la que sostiene la figura, vale 15. Y la altura es la que va de la base al vértice opuesto, vale 12. Posterior a que ya identificamos los valores, vamos a sustituir estas letras por los números. Base, que es 15 centímetros, por altura, que son 12 centímetros. Esta operación la realizo yo aparte para sacar el resultado. Recuerden que es multiplicación de 2 cifras. Primero vamos a multiplicar el 2. 2 por 5, 10, hay 1. 2 por 1, 2 y 1, 3. Vamos a multiplicar el 1. 1 por 5, 5. 1 por 1, 1. Después realizo la suma y es 180. Quiere decir que el área de este rectángulo son 180 centímetros cuadrados porque multipliqué la base por la altura. ¿Sale, niños? Les muestro otro ejemplo. Aquí tenemos otro rectángulo. Lo primero que vamos a realizar es colocar la fórmula, la cual es base por altura. Lo segundo es identificar los valores de la base y de la altura. La base es la que sostiene la figura, vale 17 centímetros. Y la altura es la que va de la base al vértice opuesto, mide 10 centímetros. Después vamos a sustituir estas letras por los números. La base vale 17 centímetros y la altura vale 10 centímetros. Después nosotros, a un ladito, abajo o cerca de estos datos, vamos a realizar esta operación, que es una multiplicación de 2 cifras. Primero multiplicamos el 0. 0 por 7, 0. 0 por 1, 0. 1 por 7, 7. 1 por 1, 1. Realizo la suma. Y el resultado es 170. Quiere decir que el área de este rectángulo son 170 centímetros cuadrados. Esos son los pasos que tú tienes que realizar para calcular el área del rectángulo. Primero colocar la fórmula, después sustituir esas letras por los valores de la base y la altura y realizar la operación para llegar al resultado final. Recuerda que tienes que colocar si son centímetros, metros o kilómetros al cuadrado. Así se calcula el área del rectángulo. Espero que esta explicación te sirva para que puedas realizar la siguiente actividad. Pon atención. Te ubicarás en tu libro de Matemáticas 5 en la página 114. Tienes que calcular el área de todos los rectángulos que ahí te muestran, así como lo calculamos en el video, ¿sale? Y finalmente contestar la pregunta que te proporcionan al final de la página. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta última actividad. Excelente, niños, han llegado al final de su clase. Muchas gracias por no haber saltado nada de este video y haber escuchado atentamente mis explicaciones. Recuerda que estaré esperando las evidencias en el transcurso del día. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra, que espera verte muy pronto. ¿Sale? Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos en la clase de mañana. Bye.